Hola amigos, bienvenidos al canal de Spanish Facilito. Como ya sabéis, en este canal vais a aprender a hablar español de una forma fácil y divertida y sin gramática además. Después de un largo parón debido a proyectos personales, pues he decidido volver a retomar el trabajo que anteriormente había hecho en el canal. Os prometo que a partir de ahora lo haré todavía con muchísimas más ganas que antes. Este vídeo está dedicado a los estudiantes de español de nivel intermedio, pero os prometo que dedicaré también material para estudiantes de otros niveles. Nivel básico sobre todo es un nivel que realmente me interesa. Como recordaréis, estábamos leyendo los cómics de Lucky Luke, lo cual creo que es un método realmente útil para aprender, para absorber el input, que el input recordaréis que es el método ideal de este canal, el método en el que realmente creo. Y bueno, sin más, pues pasamos al vídeo. Bueno amigos, pues como recordaréis, estábamos en la escena donde los dos bandidos, aquí vemos a los dos bandidos, no recuerdo ahora mismo sus nombres, pero ellos estaban intentando de despistar a Lucky Luke. ¿Y cómo lo hacían? Pues cambiando los letreros, ¿no? Vemos aquí dos letreros, 1 y 2. Y aquí dicen que ya es nuestro. Tuve una gran idea intercambiando los letreros, ¿no? Aquí vemos cómo se lo dice uno al otro. Lucky Luke se dirigía por el camino. Vemos que aquí pone Nugget City y el otro no recuerdo, debía ser el sitio donde están las cataratas. Y vemos que ellos han cambiado los letreros para que Lucky Luke se equivoque de camino, ¿no? Ya es nuestro. Tuve una gran idea intercambiando los letreros. Bueno, pasamos al siguiente. Voy a redimensionar la cámara para que podáis ver mejor las imágenes. Aquí vemos como uno de ellos le dice, no recuerdo el nombre por cierto de este señor, no hace falta correr, seguro que nos espera al borde del precipicio, si no quiere tirarse a la catarata. No hace falta correr, no hacer falta algo significa que no es necesario, no tiene por qué correr, no hay por qué correr. Seguro que nos espera al borde del precipicio. Un precipicio, esto sería un precipicio. Se supone que si alguien sigue un camino y ese camino de repente se corta, pues lo que hay al otro lado es un precipicio, un salto, un final del camino. Si no quiere tirarse a la catarata, una catarata, pues esto sería una catarata y sería una caída de agua, ¿no? Aquí en la siguiente viñeta vemos como Lucky Luke va silbando, ¿no? Esto sería silbar. Vemos que los dos van muy contentos. Aquí el caballo de Lucky Luke lleva una flor roja en la boca, mientras va mirando a su dueño, que va encima de él silbando. Aquí en la siguiente vemos que de repente Lucky Luke escucha bang. Bang sería el ruido que nos indica un disparo, ¿no? El disparo. Y vemos que una bala, aparentemente una bala, atraviesa el sombrero blanco de Lucky Luke. Aquí vemos el agujero aquí arriba que realiza la bala de la pistola. Y en la siguiente viñeta, vamos a ponerlo esto más grande, en la siguiente viñeta vemos como los bandidos que iban detrás de Lucky Luke pues finalmente le dan alcance. Vemos que aquí van los dos y Lucky Luke pues responde al disparo pues disparando otra vez, ¿no? Malditos bandidos, dice, pero esta vez no voy desarmado. Recordamos que en el vídeo anterior Lucky Luke estaba desarmado cuando recibía los disparos de los bandidos, pero en esta ocasión
Lucky Luke, la pistola de Lucky Luke ya está en perfectas condiciones. Lucky Luke, de hecho, se ha comprado otra pistola nueva. Al galope, Jolly Jumper, los dejaremos atrás. Dejar a alguien atrás es cuando tú, debido a la velocidad, ¿no? En este caso vemos que Lucky Luke va realmente rápido a caballo, ¿no? Con Jolly Jumper, pues piensa dejarlos atrás, piensa perderlos, ¿no? Los bandidos no van a poder seguirle ya a Lucky Luke, de la velocidad a la que éste corre. Aquí en la siguiente viñeta vemos un árbol pequeño, un arbolito. Recordar que en español tenemos mucha costumbre de usar lo que se denominan los diminutivos. Para decir un árbol pequeño, pues muchas veces resulta más natural decir un arbolito. Aquí en la siguiente viñeta vemos un pájaro, ¿no? Este pájaro, este ave, lleva un gusano en la boca. Esto sería un gusano. Y vemos que aquí este árbol, yo creo que es el mismo árbol que en la viñeta anterior, ha perdido sus hojas. ¿Y por qué? ¿Pero por qué ha perdido sus hojas? Pues aquí se deducimos que Lucky Luke ha pasado con su caballo a toda velocidad. Vemos aquí el humo, ¿no? El humo que se desprende del camino cuando algo o alguien pasa a mucha velocidad, ¿no? El camino es de arena y vemos que ha despedido pues todo este humo, ¿no? Y vemos que entonces al pasar tan rápido pues todas las hojas del árbol pues se han caído, ¿no? Debido al viento, ¿no? Al viento que el caballo de Lucky Luke pues provoca, ¿no? Al aire más bien, no al viento, al aire. Aquí en la siguiente viñeta vemos que esto sería una cabra, el animal este es una cabra y vemos cómo tranquilamente se encuentra comiendo hierba, ¿no? Comiendo hierba. El problema es que esta cabra, este animal se encuentra en mitad del camino por donde va a pasar el caballo, de Lucky Luke. Entonces vemos que aquí está sujeta con una cuerda a un árbol y aquí en la siguiente viñeta podemos ver cómo al cruzar a toda velocidad Lucky Luke con su caballo, pues la pobre cabra, el pobre animal, pues ha quedado enrollado. Esto quiere decir que el animal se queda enrollado al árbol, pues cuando al estar atado a una cuerda, pues la cuerda empieza a dar vueltas alrededor del árbol y entonces queda enrollado. Eso sería quedarse enrollado a algo. En la siguiente viñeta podemos ver cómo Lucky Luke sigue corriendo a toda velocidad y vemos cómo se aproxima al final del camino. Esto sería lo que los bandidos estaban hablando anteriormente, ¿no? Que Lucky Luke se acercaría al borde del precipicio y de que no le quedaría otra salida que saltar o parar o saltar al agua. Y aquí vemos como el agua, como la catarata, ¿no? Del río, pues cómo circula el agua por aquí, ¿verdad? Vemos aquí unos árboles y vemos la cara que lleva Lucky Luke, ¿no? Una cara pues de enfado, ¿no? De como que siente el peligro, ¿no? Y una mezcla de enfado y preocupación, ¿no? Vemos que aquí ambos están como pintados de color rojo debido a la velocidad, al nerviosismo. Pasamos a la siguiente página. Y aquí vemos cómo el caballo, al parar repentinamente, de repente, bruscamente, sería otra forma de decirlo, pues Lucky Luke sale despedido del caballo, ¿no? Salir despedido es debido al impulso, al parar el caballo de golpe, pues Lucky Luke, debido a ese impulso, sale despedido y va a parar al agua.
y vemos que desafortunadamente cae de lleno en la cascada. Caer de lleno es caer completamente en un sitio, ¿no? Caer de lleno en la cascada, caer en medio de la cascada, ¿no? Aquí vemos el sombrero de Lucky Luke en el aire y el símbolo que nos dice plof, que significa cuando algo o alguien cae al agua, ¿no? En la siguiente viñeta podemos observar cómo los dos bandidos llegan a la escena, finalmente han alcanzado a Lucky Luke. Aquí vemos el caballo blanco de Lucky Luke, cómo se encuentra mirando al sitio, al lugar donde ha caído su dueño, su amo, Lucky Luke. Y vemos que uno de los bandidos dice, asunto concluido. Concluido. Concluido significa terminado. Sería una forma más elegante de decirlo, más formal. Y el asunto pues sería el tema, ¿no? El problema, ¿no? En ese caso el bandido quiere decir que el problema que ellos tenían pues está ya solucionado, concluido. Aquí vemos como en la siguiente viñeta el bandido dice, el plano ya es nuestro, ja, 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 se ríe. Vemos cómo alcanza, cómo alarga la mano y coge el frasco. Recordamos que en el frasco estaba escondido el plano de la mina de oro. Vemos también la cara de enfado, ¿no? La cara de enfado que muestra el caballo de Lucky Luke cuando ve que el hombre pues intenta coger el plano. Vemos cómo finalmente coge la botella, el frasco, y extrae el plano de allí. Vemos aquí a los dos bandidos alejarse por el camino, ¿no? Yipi, dice uno, ¿no? Expresando pues su felicidad. Vemos aquí cómo sujeta el plano. Podemos leer la palabra plano y mina en el papel. Y vemos que el otro también visiblemente contento pues lanza un disparo al aire, ¿no? Hace ¡puf! Vemos a los dos bandidos alejarse de la escena. Pasamos a la siguiente escena y vemos al caballo de Lucky Luke pues que está realmente triste, se encuentra muy triste porque su amo Lucky Luke ha fallecido. Él piensa que ha fallecido y le vemos completamente tumbado en el suelo al lado del río. Y vemos también, curiosamente, que un ave, un pájaro que está posado sobre una rama del árbol, pues también está llorando. Posiblemente pues porque ve que el caballo llora y entonces él también decide llorar. Le da pena al caballo y él llora. Vemos aquí como Jolly Jumper, el caballo, pues se está imaginando a su amo, ¿no? Y se lo imagina ya pues muerto, fallecido. Le vemos aquí con las alitas de ángel, con un arpa en las manos. Esto sería un instrumento musical que en español se llama arpa. Es amarilla, bueno, es supongo dorada, de oro, con una túnica blanca, su sombrero blanco y vemos cómo está subiendo, ascendiendo al cielo. Ascender sería un sinónimo de subir. Vemos aquí las nubes, vemos estrellitas, 1, 2 y 3 y vemos la cara de pena, de lástima del caballo de Lucky Luke. Aquí podemos ver cómo Jolly Jumper, el caballo, pues arranca con su boca unas flores del suelo y lo que hace seguido es lanzarlas, tirarlas al río, en señal de pena de que su amo haya fallecido. Las tira justo en el mismo lugar en el que su amo cayó al agua. En la última escena pues vemos al caballo alejarse tristemente con la cabeza agacha. Esto sería tener la cabeza agacha o agachada. Agachar la cabeza, levantarla. Agachar, levantar. Y vemos cómo está lloviendo, ¿no? Vemos aquí las nubes negras que indican lluvia.
Vemos también un cactus, una planta aquí en el suelo, y vemos al caballo pues alejarse tristemente, caminando muy lentamente. Bueno, pasamos a la siguiente página. Por cierto, comentaros que he decidido hacer los vídeos más cortos, porque pienso que así será más fácil para vosotros poder seguir las historias, sobre todo si no tenéis un nivel muy avanzado de español. Por otra parte, el trabajo de los subtítulos es un trabajo que lleva tiempo y me cuesta bastante, así que prefiero hacer los vídeos más cortos para poder realizar un trabajo de subtitulado lo más correcto posible. Bueno, continuamos con la historia, amigos. Y aquí vemos, en la siguiente viñeta vemos lo que sería un indio. En español le llamamos indio, aunque tal vez sería más correcto decir nativo americano. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa sería la India como país, esto sería la India, y otra cosa sería indio. Indio se entiende que es algo o alguien relativo a la India. Entonces, por eso tal vez sería más correcto decir nativo americano. Aunque creo recordar que la palabra indio aparece en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Luego no sería incorrecto, pero tal vez sería más aconsejable llamarlo nativo americano. Bueno, pues aquí vemos que este personaje, este nativo americano, se encuentra fumando en pipa. Aquí vemos el humo que se desprende, que sale de la pipa. Esto sería una pipa. Vemos aquí al indio, al nativo americano con la cara, con el rostro serio, los ojos cerrados, y vemos cómo con su mano derecha sujeta una cuerda, la cual nos lleva a un pequeño burro, un burrito, un burro pequeño, o asno tal vez. También asno sería una palabra adecuada para llamarlo. Y este burro tiene dos cestas que posiblemente utilice pues para llevar objetos el nativo americano. Posiblemente lo utilice para llevar la pesca. Aquí en la siguiente viñeta vemos que efectivamente está pescando. Aquí ha lanzado una red de pesca. Esto sería una red de pescar. Aquí os voy a ir mostrando los objetos, los términos que yo pienso que os pueden resultar difíciles de entender. Y el nativo americano vemos que dice: a fe de cabeza de lobo que hoy habrá buena pesca. Bueno, a fe de cabeza de lobo yo entiendo que es una forma de decir estoy seguro de que hoy habrá pesca. Probablemente cabeza de lobo sea su nombre. A fe, tener fe en algo está relacionado con creer en algo. Entonces pienso que se refiere a estoy seguro de que hoy habrá buena pesca. Aquí vemos al burrito detrás de él, ¿no? Con los ojos cerrados y esperando a ver qué es lo que pesca su dueño, cabeza de lobo. Pero aquí nos llevamos una sorpresa, porque vemos que en la siguiente viñeta, cabeza de lobo de repente dice: por el gran Manitú, un rostro pálido. Por el gran Manitú. Manitú es una divinidad, un dios que bastante frecuente en el folclore nativo americano. Un rostro pálido. ¿Qué es un rostro pálido? Bueno, para los nativoamericanos nosotros seríamos rostros pálidos, ¿no? Rostro, esto sería el rostro, la cara, y pálido se refiere pues a que apenas tiene color, prácticamente blanco, ¿no? Debido a que nuestra piel es más blanca que la de los nativos americanos, pues para ellos nosotros éramos llamados rostros pálidos. Vemos como aquí dentro de la red podemos ver, aparte de Lucky Luke, un pez enorme, un pez muy grande, un pez más pequeño aquí a su lado, pero aquí vemos a Lucky Luke, que se encuentra inconsciente. Lo vemos aquí con los ojos cerrados.
Estar inconsciente es perder la conciencia, estar sin conocimiento, totalmente en shock. Vemos que aquí lo que hace el nativo americano es agarrarle a Lucky Luke por sus tobillos para extraerle, para sacarle toda el agua que hay en su interior. Y vemos que lo consigue. Aquí vemos un charco, ¿no? Un charco de agua que se forma debido al agua que sale del interior de Lucky Luke. Y vemos que Lucky Luke finalmente recupera la conciencia. Él dice: ¿dónde estoy? Está totalmente aturdido, confundido. Vemos aquí en la siguiente viñeta como el nativo americano, Cabeza de Lobo, pues vemos como Lucky Luke mira detenidamente el cuchillo. Esto sería un cuchillo o un puñal que lleva Cabeza de Lobo. Entonces aquí vemos la cara de Lucky Luke que expresa como miedo, ¿verdad? Miedo, preocupación. Y aquí vemos como Lucky Luke está señalando su cabeza, su pelo. ¿Por qué señala su pelo, su cabello? Pues porque los nativoamericanos eran famosos por arrancar las cabelleras de los rostros pálidos. ¿Qué es una cabellera? Pues donde está el cabello. Sería la parte superior de la cabeza, el cabello y también parte de la piel. Entonces Lucky Luke vemos que realmente se encuentra aliviado porque ve que sigue manteniendo su cabellera. En la siguiente viñeta vemos que el Cabeza de Lobo le dice a Lucky Luke: Cabeza de Lobo no hacerlo aposta, rostro pálido no tener que dar gracias. Bueno, aquí vemos la característica forma de hablar de los nativoamericanos, ¿no? Aunque gramaticalmente no es muy correcta, pues realmente, bueno, yo no sé si realmente hablaban así, pero es lo que todos hemos visto siempre en las películas del oeste, en los western. Un western sería una película del oeste. Cabeza de Lobo no hacerlo aposta, rostro pálido no tener que dar gracias. Bueno, aquí la forma correcta sería yo no lo he hecho aposta. Hacerlo aposta es hacerlo a propósito. Rostro pálido no tener que dar gracias. No me tienes que dar las gracias. Esa sería la forma correcta de expresarlo en español. Aquí vemos en la siguiente viñeta como dice Lucky Luke: por cierto, ¿dónde está Jolly Jumper? Silbaré. La forma vemos cómo introduce los dedos en la boca para silbar y para llamar a su caballo. Aquí vemos cómo el caballo de Lucky Luke pues se encuentra ya desesperado, ¿no? Está a punto de suicidarse. Vemos aquí las vías del tren, esto sería las vías del tren, y vemos como Jolly Jumper está esperando a que pase el tren para que pase por encima de él y lo atropelle, ¿no? Entonces eso sería suicidarse, quitarse la vida. Vemos que está el caballo realmente desesperado. Pero al escuchar el silbido, vemos como el caballo va corriendo hacia su amo, hacia Lucky Luke, y empieza a lamerle. Esto sería lamer, ¿no? Cuando saca la lengua un animal, y esta sería la forma característica de los animales de expresar sus emociones, ¿no? Y vemos que el caballo de Lucky Luke se encuentra realmente contento. Y bueno, para acabar, amigos, aquí en la última viñeta vemos cómo Lucky Luke se despide de su nuevo amigo Cabeza de Lobo, realmente feliz porque está vivo, realmente agradecido a Cabeza de Lobo por haberle salvado la vida. Vemos a los dos, tanto a Lucky Luke como a Cabeza de Lobo, levantar las manos despidiéndose. Y bueno, así me despido yo también de vosotros por el momento, deseándoos mucha suerte en vuestros estudios del español. Si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle un like, apuntaros también al canal, suscribiros, activar la campanita, porque es muy importante para que sigáis recibiendo vídeos sobre el canal. Bueno, amigos, pues hasta pronto.